Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Vamos a dar un pequeño repaso a lo que hemos hecho en el anterior estudio para poder entender qué es lo que realmente Santiago quiere decir del versículo 13 al 18. ¿Vale? Voy a orar. Amado Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por todo lo que nos da, Señor. Padre, te ruego, Señor, te lo imploro que tome el control de este estudio, Señor, que tú seas hablando, Señor, mediante tu palabra y no sea en mi corazón.
controlados, Señor, por el Espíritu Santo día a día. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso, de todo pecado, Señor, para seguir en tus mandamientos. Somos imperfectos, Señor, pero ayúdanos a seguir perseverando, a dar en el blanco que es tu voluntad, Señor. Perdónanos también, Señor, si a veces no oramos, no leemos tu palabra, Señor. Danos esa convicción, ese fervor, Señor, que solamente tú puedes dar. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor, que están reunidos aquí, que seas tú hablándoles, Señor, mediante mi vida, que es insignificante, Señor. Eres tú el que va a ser exaltado, eres tú el que va a mostrarse, Señor, a su pueblo de manera como tú quieres, Señor. Y seas tú, Señor, dándome esa sabiduría para poder hablar a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer el contexto. Voy a hablarles un poco de Santiago, un poquito más importante, ¿vale? Santiago era, ¿no?, el medio hermano de Cristo, ¿no? Recordamos que su palabra, la palabra Santiago significaba en hebreo Jacobo, ¿vale? De ahí fue traducido al latín, y al hacer una contracción de Santus Jacobo, ¿vale?, salió Santiago, ¿vale? Su nombre, pues sabemos, significa Dios, el recompensado por Dios, o el que cambia. Eso significa la palabra Santiago, ¿vale? Ahora, vamos a ver que también Santiago era un incrédulo al estar con Cristo. A pesar que él vivió con Cristo, era su medio hermano, no confiaba en él, pero él tuvo una conversión cuando ya Cristo se le aparece resucitado, ¿verdad? Entonces vemos en Hechos 1, 13 y 14, ya cuando ya Santiago es cambiado, regenerado por el Espíritu, ¿no?, que él dice que perseveraba junto con los apóstoles, su madre, que es María, y todos los discípulos en oración, ¿no? Entonces, primero vamos a ver la presentación de Santiago, ¿no? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿no? Habíamos visto que esa palabra siervo en griego era la palabra doulos, ¿no? Esa palabra doulos significa un esclavo que sirve por amor, ¿vale? Doulos. Lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 1, verso 1, que Pedro también utiliza la palabra doulos. En Romanos capítulo 1, verso 1 también Pablo utiliza la palabra doulos. En Filipenses capítulo 2, verso 7, Pablo le llama a Cristo, que él dice que se despojó de todo reconocimiento, ¿vale? La palabra en griego es que significa vaciarse de todo reconocimiento. Él se hace doulos, también dice, él se hace siervo, un siervo que sirve por amor, ¿vale? En Isaías capítulo 52, verso 13, es llamado el siervo de Yahweh, del hebreo Ebed, el siervo, el esclavo de Yahweh, ¿vale? Entonces, él dice, vemos aquí que Santiago es humilde, ¿no? Él siendo medio hermano y también es columna de Jerusalén junto con Juan y con Pedro. Dice la escritura que es columna, ¿no? Era prácticamente un líder en Jerusalén, ¿no? Pero él, vemos, a pesar que él vivió con Cristo, a pesar que él fue su medio hermano, él dice: soy un doulos de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Soy un esclavo que sirve por amor a Cristo, ¿no? Entonces dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hay dos posturas, ¿no? Posiblemente fue en la persecución que cuando mandaron a Esteban en Hechos 7, ¿vale? O en Hechos 12 cuando en la persecución que hizo Herodes, ¿verdad? Esto ocurrió en el año 34 y de Esteban, la persecución que mataron a Esteban en el año 32 a 33 después de Cristo, ¿vale? Ahora, dice a las 12 tribus, ¿vale? Que fueron dispersas, que a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa palabra en griego, dispersión, es un nombre técnico para hablar de las personas que estaban fuera de Palestina, ¿vale? Cuando dice salud, vamos a recordar, ¿vale? Es la palabra en griego chairén, que significa regocijarse. No es que tenga una copa en la mano y está diciendo salud, ¿no? Él está diciendo, se está regocijando y está deseándole salud física a los oyentes, a los que van a leer la palabra, ¿no? Que es los judíos que están dispersos, ¿no? Entonces, él comienza la exhortación del versículo 2 en adelante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, ¿vale? Así como nosotros nos llamamos cristianos, la palabra cristiano sabemos que significa pequeños ungidos, viene la palabra Christos, que es ungido. La palabra Christos en griego es ungido o Mesías, ¿vale? Nosotros somos pequeños ungidos por Cristo, ¿vale? Somos hermanos por Él. Pero entre judíos se llamaban hermanos, ¿vale? Es un término judío, ¿vale? Y él utiliza, dice, acá utiliza un imperativo, una orden. Él no te da opción de decir, tal vez tengas sumo gozo o tal vez quieras tener sumo gozo. Dice, tened, o sea, es una orden, es un imperativo. Ten por sumo gozo. No está hablando un gozo a media, está hablando de un gozo total, ¿vale? Un gozo al 100%, digámoslo así, ¿vale? Pero es interesante porque aquí la palabra gozo, tener por sumo gozo, ¿vale? La palabra en griego es chará, que significa una oportunidad de regocijo. Santiago te está diciendo, tienes una oportunidad de regocijo, ¿vale? Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahorita te va a mostrar la consecuencia, por qué dice que tengas que tener sumo gozo, ¿vale? Pero dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Habíamos visto que esa palabra halléis significa caer de la nada, ¿vale? Caer de la nada. La palabra en griego es peripicto, caer de la nada, en diversas pruebas. O sea, tú puedes estar, qué sé yo, en el autobús, en tu casa, en tu habitación, en la iglesia, y de pronto viene una tribulación, una angustia, una aflicción, ¿vale? Pero esta palabra prueba es peiranos, eso significa tribulación, angustia, enviadas por Dios para probar tu fe, cómo estás andando en Cristo, si estás en piedad o estás en pecado, ¿no? Si tu fe es madura, vamos a ver qué es lo que va a producir, dice, ¿no? Pero estas pruebas son inevitables, son cosas que no vamos a poder evitar, pero van a aparecer de la nada, dice Santiago. ¿Cuándo? Ya os halléis en diversas pruebas, van a venir de la nada, ¿vale? Quiero que me tomen en cuenta esta palabra pruebas, que es peirasmo. Vamos a hablar, quiero dar el contexto por esto, que el versículo 13 al 18 va a utilizar la palabra peirasmos, pero en su segunda connotación, ¿vale? Peirasmos es prueba, tribulación, angustia, pero también significa tentación, ¿vale? Recuerden esa palabra, ¿vale? Ahora, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Habíamos visto que esa palabra pruebas en el verso 3 no es la misma palabra en griego que peirasmos. Aquí la palabra en griego es dokimion. ¿Qué quiere decir? Es un sustantivo neutro. Lo interesante de los sustantivos neutros, que al estar formados de adjetivos siempre van a describir estados de algo, características, cualidades, ¿no? Entonces, dice, sabiendo que la prueba, o sea, Santiago está diciendo, después que tu fe ha sido aprobada, después que ha pasado las tribulaciones, angustias, ¿vale? Pero tú sabes que esas tribulaciones van a venir de parte de Dios. Tú lo sabes porque lo has vivido, dice. ¿Verdad? Sabiendo, dice. ¿Verdad? Sabiendo que la prueba, doquineo, después de que tu fe ha sido aprobada, de vuestra fe. Ahora, ¿qué fe? Para ustedes, ¿qué es fe? Yo digo... No lo vemos y creemos en él. Exacto. Pero la fe, ¿qué es? Es decir, mañana me va a ir bien, con fe. ¿Eso es fe? No. O decir, mañana me va a ir bien el trabajo. ¿Eso es fe? Les pregunto. No. En este contexto también yo entiendo que la fe de una persona que ya nace de nuevo, porque Claro. no todo el mundo... Exacto. Las pruebas son para los cristianos. Exacto. Las pruebas son para los cristianos. Exacto. Pero la fe, Esa fe. la fe, de acuerdo a Abraham, también a Hebreos 11, que dice que Abraham, que al hacer el sacrificio de su hijo Isaac, él sabía que Dios era poderoso. Él sabía que si él iba a hacer el holocausto, no me quiero salir del tema ya, pero quiero hablar de algo del padre de la fe que es considerado, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Dice que él, dice de acuerdo a Hebreos 11, que él era poderoso, dice, ¿no? Él era consciente que Dios era poderoso. Entonces, si él llevaba a su hijo Isaac al holocausto a sacrificarlo, él sabía que tarde o temprano Dios lo iba a levantar de los muertos de Isaac y iba a regresar vivo, porque era consciente que Dios era poderoso. Entonces, si sabemos que Abraham era amigo de Dios porque le creyó, ¿qué significa
La certeza de lo que se ve, la convicción Y la fe viene por el oír. y la palabra. Perdón, una pequeña que se habla, en lo de Abraham, ahí todavía no se conocía nada de la resurrección, ¿no? No, estamos en la... No sabía. Abraham fue justificado por fe, Ujú. creer en Dios, se hizo amigo de Dios por su fe porque le creyó, Ujú. pero él no sabía nada de la No tenía justificación, resurrección ni nada, no sabía, ¿no? Ujú. Pero él dice que le creyó, entonces le fue tomado por justicia, Sí. ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto? La fe dice que es solamente por la escritura, porque Abraham no dijo, tal vez lo llevo a mi hijo Isaac, ¿no? Y pueda regresar, o qué sé yo, o positivismo, ¿no? Pero él dice, no, Dios, de Hebreos 11 dice que Dios es poderoso, él era consciente que Dios es poderoso, entonces él sabía, tenía conocimiento de Dios, entonces nosotros tenemos conocimiento de Dios mediante las escrituras. La palabra fe en griego es pistis, significa una firme persuasión. Lo que tú has escuchado de Dios, de lo que tú te has enterado o has oído, creerlo, convencido. ¿Verdad? Ahora, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Claramente el texto lo dice, sin analizar el griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la fe? Son las creer en las promesas de Dios. ¿Tú crees que Cristo da vida eterna? ¿Sí? Eso es fe. Estás creyendo en lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia, ¿verdad? Ahora, yo quiero, para recordar, la palabra aquí paciencia no habla de la paciencia eterna, no está hablando de la paciencia de que yo voy a tener, de poder yo soportar tus insolencias, ¿no? Esa palabra en griego, esa paciencia en griego es macrotumia, significa soportar o aguantar digamos así, las insolencias o los insultos de los demás. Por aquí no está hablando de esa paciencia, sino está hablando de la perseverancia, ¿vale? La palabra en griego es upomone, upo, debajo, mone o meno, permanecer debajo, ¿vale? No desertar, perseverancia, ¿vale? Pero esta palabra upomone es muy interesante porque tiene un contexto histórico griego, ¿vale? Porque un upomone hablaba de un guerrero en Grecia que iba a la batalla y por más que era golpeado, dime, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Quieres hablar algo? No. Vale. Un guerrero upomone, no, dígame si tienen algo que decir. Se está entendiendo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vale. Un guerrero upomone era, por más que era golpeado, por más que le tiraban flechas, era golpeado, ¿no? Dice que este guerrero upomone siempre permanecía debajo de la batalla, no desertaba, se mantenía firme hasta el final. Ese es un upomone griego, en el contexto histórico, ¿vale? Ahora dice, en última instancia, dice que ese upomone, esa perseverancia, tiene dos consecuencias. Del creyente, del verdadero creyente, que ha nacido del Espíritu, ¿vale? O sea, Santiago está diciendo, tú vas a ser probado de lo que tú conoces de Dios, pero tú tienes que tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque esa prueba va a tener una consecuencia, pero no mala, sino que vas a ser perseverante, pero o sea, vas a ser perseverante, pero en consecuencia vas a ser perfectos y cabales, porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Vale? Esa es la consecuencia. ¿Qué es lo que produce la prueba en nosotros? Perseverancia, ¿verdad? Upomone, ese guerrero que nunca deserta, está ahí, manteniéndose. Pero ¿cuál es el punto? De que si tu fe es probada, Dios te prueba cómo estás andando, ¿no? Entonces, pero vemos, si tu fe es inmadura, o si una persona dice que es cristiano, y en medio de la prueba, uno va a desertar, se va a apartar, y la persona que tiene una fe inmadura, pues va a salir desaprobada. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 13 al 18, ¿vale? Cuando una persona, si es desaprobada, en vez que produzca upomone, perseverancia, va a producir pecado, ¿vale? Estamos viendo que vamos a ser perfectos y cabales, ¿vale? De acuerdo a la prueba que hemos pasado. Estamos hablando de la aprobación de la fe.
O sea, si somos aprobados en medio de la tentación, ¿vale? Ahora, esta palabra perfectos y cabales no está hablando de perfectos, no está hablando de perfección absoluta, porque sabemos que nosotros vamos a ser glorificados. Romanos 8:30, vamos a ser glorificados y vamos a tener cuerpos perfectos. Acá habla de madurez espiritual, del griego teleios. Está hablando de madurez espiritual. Y cabales está hablando de completos, en distintas áreas de nuestras vidas que aún son inmaduras. Ese es el enfoque de las pruebas. Madurar espiritualmente, ser completos, ser a imagen de Cristo. Como dice Romanos 8, dice que nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cuál es el bien? Versículo 29, porque vamos a ser semejantes a Cristo. Eikon, somos la icon de Cristo. O sea, no vamos a ser todopoderosos. En griego es eikon, significa semejanza. O sea, vamos a tener el carácter de Cristo. ¿Me entienden? Entonces vamos a ser como Cristo en su carácter, mansedumbre, humildad. Para eso son las pruebas, para que seamos tratados en el corazón. Hasta ahí. La prueba abarca bastantes cosas, ¿no? Porque la tentación, según está metido aquí, también está considerada una prueba. No manda, o sea, no Dios te está tentando, pero está metido dentro de la prueba. Pero todas las pruebas que manda Dios no es de tentación. Vale, ahí vamos a analizar. Por eso les dije que tomaran en cuenta la palabra peirasmo, ¿vale? Porque acá se va a repetir del verso 13 en adelante, va a tener otra connotación esa palabra. Es de acuerdo a la reacción a la prueba. Porque Dios no tienta a nadie. Vamos a ver la divinidad. Santiago también va a exaltar la divinidad de Dios, o sea, su carácter, su santidad, y va a demostrar que Él no tiene la culpa, ¿no? De que nosotros pequemos. Pero vamos a seguir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos perseverantes, ¿no? ¿Verdad? ¿Hasta ahí estoy bien? ¿Me han entendido? Sarai, ¿estoy bien? ¿Hasta ahí se ha entendido? Vale. Entonces, dice, eso sería, para que seamos perfectos y cabales, o sea, completos y maduros. Ahora, Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Esta palabra sabiduría, está hablando de la sabiduría conceptual. La palabra en griego es Sofía. Santiago está diciendo, si alguno de vosotros tiene falta de Sofía, o sea, si tú no entiendes la prueba, dice Santiago, si tú no la entiendes, pide sabiduría, o sea, para que pases la prueba. Pide sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Para que tú puedas entender, tienes que ir a la Escritura y pedir a Dios que te muestre cuál es su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Ir en piedad, ¿no? Santidad. No la perfección, porque de acuerdo a Mateo 5:6, nosotros tenemos hambre y sed de justicias y somos bienaventurados. De ahí vamos a hablar de esa palabra porque acá también se menciona, ¿vale? Ahora, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice el texto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que muestra la Escritura? ¿Qué es lo que hace la Escritura en nosotros? Porque está hablando de la palabra Sofía, ¿vale? Habían tres tipos de sabiduría, está la sunesis, pronesis y la Sofía, ¿vale? Pero aquí está hablando de la Sofía, que es la sabiduría conceptual. ¿Y podría decir cuáles son esas tres? Que ahí está, No, es que no quiero entrar en ese tema, pero aquí está mencionando, o sea, se cree, ¿vale? Que si nosotros tenemos esas tres sabidurías, esas tres inteligencias, se nos llama como si fuéramos completos, o sea, seríamos dotados. No sé si me dejo entender, ¿vale? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero acá está hablando de la sabiduría conceptual, que es la Sofía. O sea, para poder pasar la prueba, necesitamos conocer más de Dios, conocer más de la Escritura. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Normal. No. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No sé, o alguien quiere hacer una pregunta. ¿Vale? Entonces, Santiago nos manda a la misma Escritura. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace la Escritura? Él te lo responde. Pablo te va a decir, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo habíamos visto, ¿no? La palabra de toda la Escritura es exhalada, dice en griego, soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso está en 2 Timoteo capítulo 3, del 16 al 17. Ahí habíamos visto que habían 5 beneficios, ¿vale?
Pablo está diciendo que es útil, la escritura es útil, es provechosa, enseña, redarguye, es decir, reprende, convence, amonestando, ¿vale? Corrige, instruye en justicia, ¿verdad? Y en consecuencia te hace perfecto, enteramente preparado y para toda buena obra, ¿verdad? Son 3 consecuencias que te da la escritura. Ahora, si nosotros vemos que de acuerdo a 2 Samuel, dice que la escritura es acrisolada, ¿verdad? Del hebreo saborrab. Significa que en sí misma es pura, ¿verdad? Es pura. Pero el crisol era, si alguien lo sabe, ¿no? Lo va a entender, que era utilizado para poder purificar los metales, sacar la escoria de los metales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la escritura? Purifica el pecado, la escoria de nuestro pecado. Nos instruye, ¿verdad? Ahora, cuando habla de perfectos aquí, ¿vale? Está hablando del griego arqueo, significa completo, o sea que no le falte nada. O sea, al creyente no le va a faltar nada porque está en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y dice enteramente preparado, del griego exartizo, significa equipado. Es decir, la escritura trae esa preparación en el creyente constantemente. Es tu manual de vida. Y toda buena obra, dice, para toda buena obra. La escritura instruye para toda buena obra. Del griego agaxo, significa bien, valioso, honrado. ¿Vale? Por tanto, la escritura nos hace completos y en consecuencia nos equipa para saber hacer lo correcto bajo la motivación correcta. Nos va a instruir en la voluntad de Dios y nos va a ayudar a pasar las pruebas que Dios nos manda. Porque está diciendo, tu fe va a ser probada. O sea, del conocimiento que tú tengas, de la teología que tú tengas en tu mente, esa teología va a ser probada. No va a ser solamente mental, sino que va a ser puesta a práctica. Por eso dice, pide Sofía, conocimiento. Y esa fe, de acuerdo a ello, la misma palabra dice, te instruye. Para hacer que vas a ser honrado, ¿vale? Vas a estar preparado, equipado, completo, ¿verdad? Ahora, si quieren profundizar más, no sé, que de repente quieren, vamos al Salmos, vamos a profundizar un poco más, ¿vale? Vamos al Salmos 19. Vamos a ir en el contexto inmediato, o en el contexto del 1 al 7 está hablando que toda la creación da testimonio que Dios existe, ¿vale? David, pero del versículo 7 al 14 va a hablar la suficiencia de las escrituras, que la escritura transforma al creyente, ¿vale? ¿Vale? En el contexto habla que toda la creación da testimonio que Dios existe. Del versículo 7 al 14 habla que la escritura da testimonio de Dios, suficiente. ¿Vale? A ver, no sé si lo han encontrado. ¿Lo encontraste, Saray? Sí. Vamos a enfocarnos Sí, habías dicho Salmo 19, ¿no? en el versículo 7. Vamos a desmenuzar ese texto. Vamos a desmenuzar ese texto para poder entenderlo y recordarlo, porque lo había dicho la vez pasada. ¿Vale? ¿Encontraste? Sí, ¿no? Vale. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sensible, dice. Entonces, la ley de Jehová, dice, ¿a qué se refiere de la ley? La ley, está hablando aquí la palabra en hebreo es Torah. Está hablando de los mandamientos de Dios. Está hablando de la escritura en general. ¿Vale? La ley de Jehová es perfecta. En el hebreo es también, significa completa, total, lo abarca todo, no le falta nada. Completa, total, que convierte al alma. Del hebreo nefesh, significa que la palabra de Dios está diseñada para la persona interna. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Vale? El testimonio
que es fiel, que no cambia, se mantiene, ¿verdad? Que hace sabio al sencillo, dice. Hace sabio al sencillo. Esta palabra sencillo se refiere en el hebreo a una persona que tiene una mente simple, una mente abierta, no sabe qué creer, no sabe, de repente está en religión, en filosofía, psicologías, etc. Pero dice que te hace sabio. La escritura sirve para el alma, es completa, total, convierte a la persona interna, es fiel y hace sabio al sencillo. Sabio a la persona que tiene la mente simple. Por aquí estamos viendo que la palabra Sofía es la sabiduría conceptual, no es como Sofía. Acá está hablando de la sabiduría de la vida sabia, del hebreo Shahan, significa acto, capaz en la vida diaria. La ley de Jehová te hace acto capaz en la vida diaria, te hace dar en el blanco, te hace dar en la voluntad de Dios, te instruye, te capacita, te equipa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Pide sabiduría, pide que Dios te muestre en su palabra cuál es su voluntad, que detrás de esas tribulaciones, ¿qué hay? Habíamos visto, se enfoca en ser perseverantes. Ahora, pero pida con fe, dice, pide con pistis, ¿verdad? Pide creyendo de lo que tú has escuchado, lo que tú has leído, esa teología que tú tienes. Pídelo creyendo, ¿verdad? No dudando nada. Acá usa una analogía del mar, ¿no? Usa la analogía para poder dar a entender que una fe inestable es que dice, porque el que dude semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Es inestable esa fe. Esa fe, digámoslo así, que un día puede creer y el día siguiente no. ¿Verdad? Versículo 7 dice, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna. Santiago es directo. Dice, ni siquiera lo pienses, que si te estás pidiendo sabiduría, si lo pides dudando, ni siquiera lo pienses que vas a recibirlo. No lo pienses. ¿Vale? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Habíamos visto que esa palabra doble ánimo era bien profundo, porque está hablando de una persona que tiene dos mentes. O sea, un día quiere obedecer al Señor y otro día no. Un día quiere alabar, un día no, ¿verdad? La palabra en griego es dixuchos, quiere decir un esquizofrénico espiritual. Es profunda. Nos impacta a nosotros, porque como creyentes, pues, ¿quién no ha dudado de Dios? Esquizofrenia significa doblemente, usted la ve. Doblemente. Sí, yo creo que lo doble. Doblemente. Eso es como echar un pie fuera y otro dentro. Claro, doblemente, pero es profundo, pero se trata de una persona que es esquizofrénica espiritual. Su fe es inestable, ¿vale? Entonces, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, dice, gloríese en su exaltación. Vamos a ver quién es el humilde aquí, ahorita lo vamos a ver. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, ¿vale? Entonces, en el contexto estamos viendo que nuestra fe va a ser probada. Santiago está hablando aquí a las 12 tribus que son judíos, ¿vale? Sabemos que detrás de todo esto vemos que él dice, hermano mío, hay una mente hebrea, escribiendo en griego, pero dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí no está hablando de la humildad externa, no habla de la humildad que una persona carece de bienes. La palabra en griego aquí es tapeinos, habla de la humildad interna, ¿vale? Un tapeinos es una persona que tiene una humildad interna que no depende de lo que tiene, ni de él,
ni de su capacidad, sino de su confianza, que su confianza está totalmente puesta en Dios. Ese es un tapeños. Habla de una persona humilde internamente, que solamente toda su confianza está en Dios. Pero dice, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? ¿Por qué dice gloríese en su exaltación? Porque en el contexto inmediato, en el contexto que estamos viendo, que va a ser a prueba también, va a ser probado esa persona humilde, ¿verdad? Pero también menciona al rico, dice, ¿no? Pero el que es rico, acá habla el hombre que tiene dinero, porque está hablando, dice, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces acá el rico y el pobre, el humilde en humilde condición, o sea, el que es humilde internamente, que depende solamente de Dios, tanto como él y el rico que tiene bienes, van a ser probados. Pero el rico que dice, pone la analogía de la flor que se seca cuando sale el sol abrasador, es que en medio de la tribulación, de la angustia, de las pruebas que Dios envía, las cosas materiales no te van a sustentar, no te va a dar esa confianza. Porque Santiago está diciendo, pide Sofía para que puedas entender la voluntad de Dios y des en el blanco, que no te salgas del camino, que no desertes, tanto para el humilde condición, el tapeños, y para el rico que tiene dinero. Dice, humíllense, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, dice. ¿Vale? Entonces, las cosas materiales en medio de la tribulación no sirven de nada. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? Le estoy dando el contexto, ¿vale? Ya estamos viendo que la palabra peirasmo, no se olviden de esa palabra, como vamos a entrar a qué es lo que... Acá estamos viendo cómo Dios prueba nuestra fe en medio de las tribulaciones y la angustia. Si tu fe es verdadera, vas a ser un pomone, ¿verdad? Vas a ser una persona que está ahí, no deserta, se mantiene así como ese guerrero, que a pesar que es golpeado, esquiva, habla de la historia que es esquiva, se trataba de un guerrero que iba a la batalla y se enfrentaba, por más que le tiraban flechas, lo golpeaban, él se mantenía, se permanecía debajo. ¿Vale? ¿Cuál es el punto? Ser un pomone. No, pensando en lo que estamos hablando, que yo creo que también las pruebas, Sí, dime. yo creo que las pruebas también se pueden dividir o sea, las pruebas son dadas por Dios, pero se puede dividir en dos, porque por ejemplo, si una tentación es una prueba, la Biblia dice que Dios no tienta, pero la prueba la puede mandar Dios, obviamente la tentación no viene de Dios, pero entra dentro de una prueba. Entonces yo creo que dentro de la prueba hay dos tipos de dos pruebas. connotaciones. Dos pruebas. Sí, pero Dios no manda esa prueba. Dios manda, te prueba la fe, ¿vale? Si tu fe es genuina. Si tu fe es genuina, produce pomone, paciencia. O sea, estás ahí, no deserta. Pero si tu fe es inmadura, esa prueba se convierte en tentación. Por eso les digo, aún vamos a entrar en ese detalle. Una pregunta ya que estamos hablando de esto, ¿llamaría tentación? Yo creo que no, ¿no? A la prueba que Dios le mandó a Abraham de matar hijos, Bueno, fue una prueba de su fe. Pero no tentativa, tentación no, que no se puede... Claro, es por eso que tiene doble connotación de acuerdo a tu reacción. Es de acuerdo. Culpa Dios va a decir, claro. Tentación y todo. O sea, la tentación viene, o sea, la aflicción, la tribulación, estamos viendo en el versículo 2 que vienen de diversas formas y vienen de la nada y son cosas que no vamos a poder evitar, ¿vale? Pero él dice Santiago que vamos a tener sumo gozo. Pero entonces Abraham, si tú me estás diciendo, él ha sido probado, sí, pero si tú vas a Hebreos 11, él era consciente que Dios era poderoso. Entonces toda su confianza estaba en Dios. Todo su amor, su corazón, el ser interno estaba en Dios. Entonces, como él era consciente que Dios era poderoso, entonces él sabía que iba a regresar a rezar. ¿Verdad? Porque para Dios, dice que uno de sus atributos es omnipotente, ¿no? Todo lo puede. Entonces, no había pérdida en Abraham.
sirvió a Dios y fue se le contó por justicia. Claro. Santiago te está diciendo que son en diversas formas, o sea, van a venir de diversas formas. Puede ser esa prueba. Satanás sí te tienta. Exacto. Vamos a ver eso también. Quiero también. Vamos a hacer. Vamos a alargar este estudio ya un poquito más profundo para ver. Satanás tiene que ver mucho en la tentación, pero hay que tomarlo en segundo lugar, porque el culpable somos nosotros, el Diego te lo va a decir. ¿Vale? Ahorita lo vamos a analizar. ¿Vale? Y dice, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿ustedes han escuchado la palabra bienaventurado? ¿Alguien sabe qué significa la palabra bienaventurado? Bendecido, afortunado. Sí, ¿qué más? Ale, ¿qué más? Como muy alegre. Alegre, ¿vale? Bienaventurado, traducido al griego, es Macario, que significa bendecido directamente por Dios. Exacto. Es Macarios. Sí, Macarios. es Macarios. La palabra Macarios significa bendecido directamente por Dios, ¿vale? ¿Por qué eres bendecido directamente por Dios? El ser bienaventurado es una consecuencia, ¿vale? ¿Por qué es una consecuencia? Porque has soportado la tentación y has resistido la prueba. Entonces eres bendecido directamente por Dios. Pero esa palabra Macarios es profunda porque habla de una riqueza envidiable, ¿vale? De una riqueza que solamente Dios te da. Y al decir bendecido directamente por Dios en griego, Macarios, ¿vale? Una persona incrédula, impía, que la palabra de Dios es locura, y de acuerdo a Efesios 2:1 está muerta en sus delitos y pecados, ¿puede ser Macarios? Bienaventurada. ¿Quiénes son los Macarios? Los bienaventurados. Vale. Los sellados, ¿verdad? Entonces, cuando somos sellados, ¿quién viene a nuestras vidas? Entonces, ¿quién te hace bendecido directamente por Dios? Espíritu Santo. Tienes a Dios mismo morando en ti. Les quiero dar el contexto de la palabra bienaventurado, que es muy profundo, ¿vale? Porque habla de una riqueza envidiable que solamente Dios te da. ¿Por qué digo envidiable? Porque Dios, sabemos que al ser Macarios tienes que ser un creyente y ser sellado por el Espíritu, creyendo en el Evangelio, ¿no? Y creer en la muerte y resurrección de Cristo, de acuerdo a Efesios 1, 13 y 14, y Él es la garantía de nuestra salvación, ¿vale? Pero la palabra bienaventurado, o sea, que son los creyentes, habla de una riqueza envidiable. ¿Por qué envidiable? Porque solamente Dios puede darte. ¿Por qué? Porque nos hizo sentar en tronos celestiales y heredamos la tierra. Vamos a recibir consolación, vamos a tener misericordia, dice, bienaventurado misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué también? Porque nos hizo, como dije, nos hizo sentar en tronos celestiales, tenemos vida eterna, tenemos el Espíritu Santo, entonces eso te hace Macarios. Ahora, en el contexto griego, la palabra, en el contexto histórico, la palabra bienaventurado, para la mente griega, un bienaventurado, ¿vale? Sabemos que los griegos creían en dioses, la cual, por Efesios 6, sabemos que son demonios, ¿no? ¿Me equivoco? Que no existen dioses, sino que son demonios, ¿verdad? Pero para la mente griega que tenía esa mentalidad de creer en muchos dioses, ¿quieres decir algo? No, estoy pensando en lo que está diciendo. Bueno, demonios, ellos creían en dioses, pero Politeístas. sí, ahí va, que creían en dioses hasta. Claro, no, pero eran ¿qué por eso demonios. Los dioses son demonios, de acuerdo Claro. a Efesios 8, la lucha contra principados y potestades. Sí, pero por ejemplo, la diosa El Diana demonio. que te menciona aquí, Claro. Eso se pasa Pero ¿quiénes son realmente? ¿Quiénes están detrás de ellos? ah, bueno, Si Claro. Satanás es llamado el dios de pero por este ejemplo, mundo. Moisés era, como sabemos que tenemos en el alma que existe algo, existe un dios, o sea, un dios. Ajá. Moisés creía, curiosamente como yo digo, Moisés era politeísta, ¿no? Y ahí no adoraba ningún dios, ¿no? Que, por ejemplo, como Diana no adoraba ningún dios. Moisés Claro, pero tenía en el alma simplemente que existía vale. Dios. Pero si tú te das cuenta,
Y curiosamente era aquí, ¿no? Padre, no pensé. Vale. Si tú te das cuenta, después de la caída de Satanás, ¿vale? Este es otro tema, no quiero salirme, pero nosotros estamos rodeados del ejército de ángeles caídos. Entonces ellos son los dioses, porque no existe más, somos la creación, las bestias, como le llama Génesis, la creación de los animales y todo ello, y los seres humanos. Pero ya no hay más dioses, porque el mismo Dios dice, no hay Dios fuera de mí. Claro. O sea, Dios se el mismo contempla. Hay que besar. Claro, entonces estamos hablando de demonios. Entonces quiero enfatizar, ¿vale? De que para la mente griega, ¿vale? Creían, quiero dejar claro que no existen dioses, sino que ellos pensaban que la palabra Macarios solamente era el estado de los dioses, ¿vale? Ser un Macario no solamente podía ser los dioses, la cual son demonios, pero esa era su creencia de ellos, ¿vale? ¿Vale? Para entenderla a más profundidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No es que al ser nosotros Macarios seamos dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente griega pensaba que solamente los dioses podían ser Macarios por el estado espiritual que ellos tenían, que estaban en otra dimensión espiritual, para el pensamiento griego, en el contexto histórico, ¿vale? Entonces, pero la idea no es que nosotros, al ser Macarios, seamos igual que los dioses, sino que al ser Macarios, nosotros estamos en otra dimensión espiritual más alto que la de una persona normal no convertida. Esa es la idea, ¿vale? Ser Macarios es estar en otra dimensión también, significa estar en otra dimensión espiritual más que una persona no creyente. Porque una persona no creyente está muerta en su delitos y pecado, muerta, ¿verdad? Entonces, ese es ser Macarios, para un contexto rápido. Entonces, es una consecuencia. Entonces Macario dice, Macario es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, ¿vale? Entonces está diciendo, el que soporta el peirasmos, las tribulaciones, angustias, ¿vale? Enviadas por Dios, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, ¿vale? La palabra aquí prueba es la palabra en griego dokimos, significa después de haber sido aprobado, o sea, después que tú has sido aprobado. Pero una pregunta, la tribulación que menciona la Biblia con la prueba no tiene nada que ver, ¿no? Porque la tribulación siempre, como cuando la misma Biblia dice, en el mundo tendréis tribulación, pero precisamente yo menciono el mundo. Yo entiendo más la palabra tribulación, que no es entendida en el griego, que la tribulación viene más del mundo, o sea, de los caídos, Vale. Sí, yo lo que Santiago está mencionando aquí es que Dios te va a poner pruebas, y eso incluye tribulación, angustia y aflicciones, para probar tu fe. Si tú dices creer en mí, dices Dios, ¿vale? Entonces te voy a poner a prueba. Sí, pero que la tribulación concretamente en el contexto de la Biblia, aunque sea parte, o sea, aunque la prueba esté, dentro de la prueba esté la tribulación, pero la tribulación, yo por el tema de que dice en el mundo tendréis tribulación, yo siempre lo veo Tribulación, por lo angustia, caído. tribulación, angustia, puede ser, Aparte de puedes- lo que vaya a pasar, si te cae una maceta, no es la puede ser por una enfermedad, puede ser que una persona esté mal, de tu familia, puede ser que te vaya mal en el trabajo, puede ser que no tengas empleo, puede ser que, de muchas formas, porque vienen de diversas formas, dice Santiago, ¿vale? Entonces, tribulación está hablando de aflicciones, ¿no? En el contexto general, ¿no? Entonces dice, eres Macarios, el varón que soporta la tentación, ¿vale? Los peirasmos, las tribulaciones, angustias. Porque cuando haya resistido la prueba, después, Santiago está diciendo, después de que tu fe ha sido aprobada, ¿vale? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero aquí está hablando, en la teología se le conoce como la perseverancia de los santos o la santificación progresiva. O sea, que el creyente va a ser probado, pero va a ir en estado. Otros van a ir más lento, otros más rápido, pero el progresivo no se detiene, ¿verdad? Vamos a estar en diferentes pruebas y esas pruebas van a hacer que un común nos va a producir un común, ¿verdad? Ahora, dice que recibirá la corona de vida. Bueno, en el contexto histórico, no quiero que se me escape esto, ¿vale? La corona que se ponía en la cabeza del vencedor en los eventos deportivos en Grecia
simboliza la perseverancia en el triunfo. ¿Vale? Usa esta referencia de Santiago. Entonces, estamos viendo que Dios, ¿qué es lo que quiere desarrollar en nosotros en la prueba? ¿No? Ser perseverantes, permanecer debajo. ¿Vale? Ahora vamos a ir al versículo del 13 al 18. ¿Vale? Entonces, dice, habíamos visto que es bienaventurado la persona que soporta la tentación, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Entonces, aquí, cuando entramos al versículo 13, Santiago aquí va a hacer una conexión del versículo 12 al versículo 13, porque Santiago está diciendo que eres Macario cuando hayas soportado la tentación, las pruebas, las angustias, las tribulaciones, ¿no? Pero dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Vale? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Cuando alguno es tentado. ¿Vale? Aquí la palabra tentado tiene otra connotación. ¿Vale? Aquí la palabra tentado es la misma palabra en griego que el versículo 2, peirasmo. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Que debido a que nuestra concupiscencia, nuestro deseo interno, ¿vale? En vez que produzca upomone, va a producir pecado. ¿Vale? En vez que produzca perseverancia, mantenernos en piedad, mantenernos en santidad, mantenernos en obediencia, en vez que produzca upomone, va a producir tentación. ¿Y por qué viene la tentación? ¿Alguien que me pueda explicar por qué vienen las tentaciones? Nuestra concupiscencia. Exacto. Porque cada uno tiene debilidad en algo. Entonces es de acuerdo a tu reacción, a la prueba que Dios te manda. No es que Dios te tiente, sino que Dios te manda una prueba y de acuerdo, si tu fe es inmadura, va a producir que en vez que produzca perseverancia, va a producir pecado. Y sabemos que pecado, en la palabra en griego es amartía o jamartía, es dar en el blanco. ¿Vale? Es como jugar a los dardos. El centro, tú quieres dar en el centro con el dardo, ¿no? Pero si no das en el blanco, es porque estás en pecado. Eso significa pecado, no dar en el blanco, errar al blanco. ¿Vale? ¿Qué es errar al blanco? Desde que Adán y Eva desobedecieron, quisieron ser como Dios, erramos al blanco. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2:1, ¿verdad? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga, dice. Acá hay un imperativo negativo. No diga, medeis en griego, significa nadie. Nadie diga. Nadie diga. ¿Vale? Medeis, nadie diga que es tentado de parte de Dios. Ahí vamos a encontrar una preposición, que en griego es la preposición apo, que significa lejanía, indirectamente. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Santiago dice, nadie diga que es tentado, ni siquiera de manera indirecta, o tal vez me envió Dios, o tal vez Dios maquinó y me mandó esta tentación para que yo peque. Santiago dice, ni siquiera de manera indirecta, ni siquiera te atrevas a pensarlo que Dios ha mandado esa tentación, porque dice aquí, exalta la naturaleza divina de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, la palabra aquí en griego no puede ser tentado, no es la palabra peirasmos, es la palabra apeirastos en griego, significa Dios no tiene la capacidad para pecar. Es hermoso porque exalta su naturaleza santa de Dios, ¿verdad? A mí me gusta también cuando la misma Biblia te contesta ante la tentación con otro ejemplo bíblico, como era José con la mujer de Potifar. Ajá. ¿Sabe por qué? Claro. La tentación. Es una manera Te de contesta huir. ante la tentación. Pero ahí ves, y ahí si tú analizas bien lo que tú me estás contando,
es que José huye. ¿Por Mucho qué? antes de caer. ¿Por qué? Porque sabe, es consciente que puede caer. Claro. Si él no huye, su misma concupiscencia le hace caer. ¿Vale? Ahorita vamos a ver eso. ¿Vale? Ahora, dice, pero él dice, no puede ser tentado porque Dios es apeirasto. Es hermoso. Dios en griego es apeirasto, no puede ser tentado, no tiene la capacidad para la tentación. Es impenetrable al pecado. ¿Vale? En él no entra maldad. Así que es imposible, dice Santiago, que te haya mandado esa tentación porque él no tiene la capacidad para mandar tentaciones. Él es apartado del mal. Versículo 14. Te va a mostrar al culpable. ¿Vale? Pero antes de esto, para que no se me escape, aquí la palabra peirasmo, como les dije, la palabra peirasmo significa tribulaciones, angustias, pero también está utilizado en Mateo 6:13 en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? No permitas que caigamos en tentación, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, diríamos que la Biblia se está contradiciendo, ¿no? Porque Santiago dice, Dios no tienta a nadie, y el Padre Nuestro dice, Dios, no nos metas en tentación, ¿no? Entonces dice, bueno, ya lo han escrito mal, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí la palabra en griego es peirasmo, significa, ¿qué es lo que quiere decir el Padre Nuestro? Que debido a que si nuestra fe es inmadura, ¿vale? Dios nos manda una prueba y porque si nuestra fe es inmadura, en vez de que produzca un pomón, como dije, se convierta en una prueba insoportable. ¿Me dejo entender? Que no podamos soportarlo y en vez que hagamos la voluntad de Dios, hagamos pecado. Debido a que si nuestra fe es inmadura. Si tu fe es inmadura, vas a ser un dixucho. O sea, está diciendo como no me metas En una prueba que no pueda soportar. que no puedas soportar. Ese es el Padre Nuestro. Esperamos, Dios, no me metas en una tribulación, en una angustia que no puedas soportar. No es que yo voy a producir tentación, yo te voy a mandar tentación porque Dios no tienta a nadie. Dios es apeirasto. Él no tiene la capacidad para el pecado. Así que es imposible. ¿Verdad? Entonces ahí la palabra, en vez de en griego, la palabra que usa realmente, ¿qué? Prueba, Claro, no es aquí tentación, en prueba. Mateo 6:13, en otras versiones dice, no permitas que caiga en tentación, en otras dice, no me metas en tentación, ¿no? Pero ahí la palabra en griego es peirasmo, son tribulaciones, angustias. Entonces, si tu fe es inmadura, Señor, no me envíes una tribulación o una angustia que no pueda soportar porque mi fe es inmadura y no voy a poder soportarlo. En vez que haga tu voluntad, voy a hacer pecado. ¿Por qué? Porque soy inmaduro aún, mi fe le falta madurar. Y es la misma oración que la del Padre Nuestro, ¿no? Es el Padre Nuestro. Me refiero al Mateo 6:13 del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No nos metas en tentación. Pero como dije, en castellano pareciera que estuviera contradiciendo a Santiago, pero en realidad está hablando de aflicciones, de angustia. Porque si nuestra fe es inmadura, esa prueba que Dios manda se puede volver insoportable. Pero estamos fervientes en Dios. O sea que esa oración en griego está en verdad más exacta. Está, claro, más es entendible, porque más lo más entendible. entendible porque está hablando de las tribulaciones y la angustia, no es que esté contradiciendo a Santiago, ¿vale? Ahora, es profunda. Vale. Ahora, para volver al texto, Santiago te va a mostrar el verdadero culpable de que por qué tú eres tentado. ¿Vale? Ya te está dejando claro una prueba exacta. Dios es apeirasto, no tiene la capacidad de pecar. Entonces, Él no ha sido el que te ha tentado, dice Santiago. Y ni siquiera lo pienses, ni siquiera de manera indirecta lo digas. Aquí, versículo 14 dice, mostrará el culpable. Sino que dime. No, nosotros. Claro. Ahora vamos a verlo un poco más profundo, porque esto es hermoso. Vas a ver, mira. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Vale? Te está mostrando el culpable. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, quiero que me digan, ¿qué significa concupiscencia para ustedes? ¿Qué significa?
¿Quién me dice? Los deseos de nuestro corazón, pero los malos deseos. Ajá. Sí. Yo diría más bien el área, bueno, yo lo he explicado así, normalmente el área débil que tenemos, Ya, que no lo tenemos a control. ya, Me ya. acabo de decir. Un deseo fuerte y profundo, ¿no? Exacto, es un deseo fuerte. Nuestro vicio. Es un Un anhelo. anhelo de cualquier tipo Sí. que toda persona tiene, que se puede utilizar para ello. Sí, Y que me inconfesable. llegó Es más débil. Exacto, es epitumia. La concupiscencia en griego es epitumia, significa, sí, es un anhelo que todo ser humano tiene. Se usa para el bien y para el mal. Es un anhelo que toda la raza humana tiene. Es decir, yo quiero ese coche, ¿vale? Quiero comprármelo. Tienes ese anhelo, esa es concupiscencia. Hay ¿vale? gente más ambiciosa, ¿no? Exacto. Ambiciosa. Yo quiero tener más dinero. Anhelas, viene de adentro. Esa es la concupiscencia. Pues todo el mundo. Yo quiero tener un mejor cuerpo. Yo quiero ser así. Quiero una mejor mujer. Quiero más dinero. Quiero emborracharme. Esa es la concupiscencia. El deseo interno. Ahora, Santiago lo utiliza, la palabra concupiscencia, como te digo, va a ser el culpable de que tú peques. Eres tú y yo el culpable de nuestro pecado. Yo diría también deseos desordenados, ¿no? Porque También. desear no es malo, sí, tenemos, o sea, no, todo está hecho para que se utilice. O sea, yo estoy enfatizando que la concupiscencia se usa para el bien o para el mal, ¿vale? Pero Santiago te va a mostrar que por culpa tuya, ese anhelo que tú tienes, que vas a ser tentado, Sí. ¿vale? Es culpa tuya porque tú tienes ese anhelo y si se aparece, qué sé yo, algo, tu debilidad frente a tus ojos, tú vas a ser, ¿qué? Dice, atraído y seducido, sino que cada uno es tentado, epitumia, cuando de su propia, perdón, con propia concupiscencia, epitumia, es atraído y seducido. Y a todo el mundo no le tienta lo mismo. Claro. Porque hay gente que tiene Claro, la una borracho cosa, le de tienta la la otra, alcohol. es curioso. El dinero, ¿vale? Claro, todos tenemos unas debilidades diferentes, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué es esta palabra? Santiago va a mostrar dos palabras griegas muy importantes, que es atraído y seducido. Son palabras profundas. ¿vale? La palabra atraído es la palabra en griego exelko, significa arrastrado. Arrastrado, ¿vale? En el contexto histórico, la palabra exelco se utilizaba, es un término de cacería. Se usaba que cuando los cazadores iban a cazar, ¿no? Ponían trampas tentadoras para cazar animalitos ingenuos con el fin de matarlos, ¿no? Eso era exelco, arrastrado. Ponían una trampa y un animal se acercaba para poder cazarlo y matarlo. Y seducido, dice, es un término de pesca, significa carnada. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo, sino que cada uno es tentado, ¿vale? De acuerdo a tu reacción, por tu concupiscencia, por tu anhelo, por tu deseo interno, que eres arrastrado a esa trampa, a esa carnada. La palabra en griego ahí, seducido, es deliazo, significa carnada. Vas a ser arrastrado a esa trampa, vas a ver esa carnada y sin darte cuenta, así como los peces que van de manera ingenua a la carnada y detrás hay un anzuelo que los va a matar. ¿Quién te va a arrastrar a la tentación? Tu concupiscencia. ¿Quién te va a arrastrar a la carnada? Tu concupiscencia. ¿Verdad? Entonces, pero dice, cuando de su propia concupiscencia, acá hay una preposición en griego, es la preposición puto, significa directamente. Tú vas a ser tentado por tu concupiscencia
concupiscencia, directamente vas a ser tentado por tu anhelo interno. Vas a ser arrastrado, vas a ver esa carnada, pero con el fin que es la muerte. Así como los peces, como acabo de decir. Los peces van, ven la carnada y detrás hay un anzuelo. Curiosamente, aquí no, si te das cuenta, aunque el tentador es el diablo, Ujú. no mete aquí, el tentador es el diablo, pero no mete aquí por ser prueba, digamos, mandada por Dios, no mete aquí al diablo, porque podría meterlo, pero no ha metido. No lo mete porque está mencionando la culpabilidad. No, es que- no, porque la prueba Dios no puede ver, cuando Job le pide, es como que el diablo le pide, digamos, le demanda a Dios, a ver Ajá. tú, Job, tanto que dice, Ya. se lo pide, ¿no? Pero realmente, como se lo pide, de lejos. Pero no mete al diablo, ¿me entiendes? Que aquí en la prueba, si te fijas, no mete al diablo, mete nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestra fuerza. Exacto. Pero no mete al diablo. No lo Porque mete. El diablo está de muy lejos. Por eso estoy diciendo que él te está mostrando al culpable. Porque el Porque diablo, no mete. Es ponlo. una prueba de Dios. Mira, Ya, Santiago ya, está ya. diciendo, deja de lado a Dios porque él no es culpable de que tú peques o estés en tentación. Porque el culpable eres tú, dice Santiago. Ese anhelo interno. Al diablo lo puedes poner en segundo lugar, él te puede poner la carnada. Pero él no tiene la capacidad de poder arrastrarte. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Y la prueba dada por Dios también. La Y prueba, no va a meter al diablo. la prueba es para hacernos upomone, perseverantes, ¿vale? Pero de acuerdo a tu reacción, ese, en vez que produzca upomone, perseverancia, va a producir tentación. Si tu fe es inmadura, va a producir tentación. Te sales del blanco, caes en amartía, en pecado. Ya no das en el blanco, sino va por otro camino. ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Ahora, versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí Santiago está usando la figura del nacimiento, pero va a usar dos nacimientos, ¿vale? Dice, entonces la concupiscencia, o sea, ese anhelo está dentro tuyo, ¿vale? Usa esta metáfora, Santiago, de una mujer que va a parir, ¿no? va a dar a luz, ¿no? Pero dice, cuando la concupiscencia, o sea, ese deseo interno, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, por decirlo así, 4 niveles que nos va a mostrar que la concupiscencia, ese deseo profundo, se convierte en pecado, ¿vale? Primero, ¿qué es lo que hizo tentar a Satanás? O sea, ¿qué es lo que hizo, que Satanás se salga del blanco? Satanás, digo. Satanás, perdón. Que tenía algo en la cabeza. A Satanás, el orgullo, ¿no? La gana De ser como Dios, de ¿no? ser más que Dios, más El de, deseo. está por encima de Dios. El egoísmo. La ambición, ¿no? El anhelo, ¿no? Como ser como Dios, ¿no? Quería ser todopoderoso. Comenzó con un anhelo. Su concupiscencia, su deseo. Entonces empieza en nuestro corazón ese deseo profundo por cualquier cosa, ¿vale? Viene el siguiente nivel. Cuando ese deseo ha concebido, ya entra en nuestra mente y se convirtió en una verdad y comenzamos a justificar nuestros pecados, ¿verdad? Por el simple hecho de que nosotros lo anhelamos y lo deseamos, ya empieza en nuestra mente, que lo estamos sintiendo. Ya comenzamos a pensar que es correcto. Viene el anhelo, pasa en nuestra mente, ya es concebido, ya lo estás planeando. Bueno, por eso en el Nuevo Testamento lo trae Jesús, para que nos cuidemos. Viene el tercer nivel, el planeamiento. Una vez que estás convencido de que realmente eso tiene que ser, lo anhelas, lo deseas, comenzamos a justificarlo. ¿Y qué? Lo hacemos. Es consumado.
¿verdad? ¿Verdad? Es consumado. O sea, ya hiciste el pecado, ya te saliste, ya desobedeciste las leyes de Dios, ya hiciste lo que tú querías, ya es consumado. Ya diste a luz el pecado, ya te saliste de la voluntad de Dios. Ya no estás en Upomones, sino saliste de la voluntad de Dios y estás en amargía, no dando en el blanco. Y dice, y da luz a la muerte. Cuando Adán y Eva pecan, morimos espiritualmente. Una persona no regenerada es atraído continuamente por su concupiscencia y acumula juicio, ¿verdad? Si es que Dios no actúa en sus vidas, esas personas perecen en sus pecados. Porque no hay quien justifique, no hay un sumo sacerdote quien interceda por ellos, ¿verdad? La muerte. Cuando el creyente lo destruye tu relación con Dios, te aparta de Dios, te hace rebelde. Pero si eres hijo, de acuerdo a Hebreos, te corrige, usa medidas drásticas, porque te ama. Una pregunta, bueno, hablando de Adán y Eva, a ver qué piensan ustedes. Yo ahora pensando en el vídeo que compartí ayer, no sé si lo llegaste ya a ver, que dice un predicador que los primeros libros del Génesis son literales, y yo lo creo porque además la misma ciencia también lo muestra. ¿Ustedes creen que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol literal? Yo creo que sí puede ser, ¿verdad? Aunque simbolizara algo, pero fue un árbol Porque la literal. palabra pone algo, ¿no? Árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Crees que es? Ese, bueno, en el video que tú mandaste, Sí, es sí. sacerdote Cristóbal, ¿no? Bueno, él no Sí, sí. se tiene en cuenta. Bueno, claro. ten mucho cuidado con ese tipo. No, yo a Luis Toro no lo creo. Vale. No, es que el Luis Toro que es sacerdote, él, o sea, si te fijas incluso la carátula, se ve un sacerdote y un pastor. El Luis Toro decía que no, que hay muchas cosas más simbólicas, y los pastores no lo Claro, ellos dice que todo era literal. claro, ese hombre lo que dice que Adán y Eva solamente es una parábola, y la cual es No, algo sí, yo es he visto errante, que ¿vale? Pero bueno, yo no quiero salirme del tema porque Sí. como estoy... A ver si Sí, sí. creía que era un árbol literal. Yo creo que sí, ahora pensando en el video. Vale. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestro pecado comienza con un anhelo, ¿no? Y una vez que es concebido ya lo tienes en la mente, ya lo quieres hacer, ya te estás justificando en tu propia mente y piensas que está bien. Y lo consumes, o sea, lo haces, ¿verdad? Entonces tiene un proceso, ¿verdad? Pero si no tuviéramos al Espíritu Santo nosotros, lo haríamos de manera natural, ¿verdad? Pero tienes al Espíritu de Dios, tienes al Espíritu más poderoso del mundo entero para decir no al pecado. No digo con esto que no vayamos a caer, de hecho que sí, porque somos miserables, tenemos pecado, pero si amas a Dios, lo amas. No es legalismo, legalismo es otra cosa, seguir al pie de la letra por puras reglas, y eso no quiere Dios. Y lo que quiere es que lo obedezcan por amor, ser un doulos, un siervo que sirve por amor. Entonces, vamos a ver. Verso 16 dice: hermanos míos, no erréis. O sea, después que Santiago te ha mostrado evidencias de que el culpable eres tú, ¿vale? De que de tu propia concupiscencia eres arrastrado, ¿no?, a la carnada, para pecar. Dice: amados hermanos míos, no erréis, dice. No te equivoques, dice Santiago, no te equivoques. Verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre el mismo. Siempre es el mismo, exacto.
Pero dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende, o sea, todo lo bueno viene de Dios, ¿vale? Del Padre de las luces. ¿Alguien sabe qué significa Padre de las luces? ¿Por qué menciona Santiago Es esta palabra? un término judío, ¿no? Que se usaba para decir que Dios ha creado los astros, las estrellas, la luna, el sol. Exacto. Bien. Es un término judío, ¿vale? Para referirse a que Dios había creado el sol, las estrellas, ¿vale? Pero ¿por qué dicen el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Porque no es como su creación, ¿verdad? Porque las estrellas, el sol, la luna pueden cambiar sus factores de intensidad, pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Ahora, versículo 18. Él de su voluntad, quiero que tomen atención a esta palabra. Él, Dios, de su voluntad, soberanía. O sea, Dios hace lo que Él quiere. No tiene que rendirle cuenta a nadie. Él, de su propia voluntad, ahí está su soberanía, Él hace lo que quiere con su creación, ¿verdad? Es como si tú haces algo, esto es tu voluntad. Nadie te obliga, ¿sabes qué? Haz esto, haz el otro. Tú tomas tu propia decisión. Acá está su soberanía, ¿verdad? Sí. ¿Me equivoco? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Vale? Escuchamos que opinamos. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oye, esa palabra. ¿Vale? Ahora, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Los primeros de la criatura, de todo lo creado. Por ejemplo, antes que los animales, nosotros, primicia, pues, Vale. incluso con el En el contexto, estamos hablando que se dirige a las 12 tribus, que son judíos, y la verdad fue entregado a Israel antes que a los gentiles. Primero fue Israel, después fue extendido a los gentiles, que somos nosotros. ¿Verdad? Entonces, las primicias eran estas 12 tribus que habían recibido el Evangelio, la buena noticia, que Cristo había muerto y resucitado, y ellos son las primicias, porque se le dieron al pueblo judío. ¿Vale? Hay un versículo que dice que precisamente lo escuché en una prédica, que no me acuerdo exactamente cómo era, pero habla, los postreros serán algo que los primeros, y los primeros se referían, según explicó ese pastor, los primeros se referían al pueblo de judío. O Ellos sea, son los primeros. es que primero sabemos que Pedro, Nosotros somos el apóstol Pedro predicó a los judíos y el apóstol Pablo predicó a los gentiles, pero primero fue predicado al pueblo judío, después fue expandido ya a los griegos, o sea, prácticamente a las naciones, incluidos nosotros, ¿no? Que somos parte de Dios. Pero dice, nos hizo nacer por la palabra, ¿ves ahí? La palabra, o sea, el evangelio. ¿Cómo naces de nuevo? ¿Qué es lo que le dijo a Nicodemo? Nicodemo, siendo un doctor de la ley erudito, le dice, Cristo le dice, hey Nicodemo, sabiendo de la palabra, ¿no sabes qué es nacer de nuevo? Porque él está diciéndole, ¿no? Prácticamente, tengo que regresar al vientre de mi madre, ¿no? Pero Cristo estaba hablando del nacimiento espiritual, del espíritu, obra regeneradora del espíritu. Todos los anteriores no pudieron nacer de nuevo, aunque quisieran, Fueron porque justificados. tampoco estaba el Espíritu Santo que descendía. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es otro tema, pero Claro, sí. entraba y se descendía, ¿vale? Pero en el Nuevo Testamento, Él es la promesa, Él las arras, en griego es garantía, y somos sellados, es un término legal, o sea, se queda, es como en el contexto histórico griego, la palabra sellado es pragizo, o sea, hablaba del rey cuando mandaba un documento, mandaba un sello, ponía un sello refiriéndose que él lo había mandado de su propia autoridad. Esa palabra es utilizada por Pablo en Efesios 1, 13 y 14. Eres sellado, eres pragizo, tú perteneces a Dios, tú has nacido por la palabra, porque si vemos ese versículo en Efesios 1, 13, que somos nacidos por la palabra, creyendo en Cristo. No por otra cosa, ni por religión, ni nada, es por la palabra, ¿no? Entonces, de acuerdo a Romanos 1:16, si no me equivoco, el verso,
1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, esa palabra poder es muy profunda porque la palabra en griego es dunamis. Una pregunta, a ver si usted lo sabe también. O sea, después de los judíos fueron evangelizar a los griegos. Claro, porque, Claro, primero los judíos, claro, por después eso ya- comenzaron las misiones. primero- Roma, la iglesia de Tesalónica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? La palabra en griego es dunamis. La palabra ahí habla de dinamita. O sea, la dinamita, ¿de qué está formada la dinamita? ¿Está cargada de qué? Bueno, entonces, la palabra de Dios es dinamita, dice. ¿Por qué? Porque, ¿qué es Dios? ¿Cuál es uno de sus atributos más poderosos? Exacto, omnipotencia. Pablo está diciendo, porque viene cargada de su omnipotencia, de su misma esencia. Cuando Cristo predica a los fariseos, dice la Biblia que Cristo no predicaba como los fariseos o los escribas, sino con autoridad. Pero cuando vemos la palabra autoridad en griego, habla de jurisdicción, rango, exousia en griego. ¿Qué quiere decir? Que él estaba por encima de otro, de una autoridad absoluta. ¿Me entiendes? Pero si vamos a la etimología, a la palabra etimológica exousia, ex significa salir y ousa esencia. Está hablando de su misma omnipotencia, su esencia como Dios. Por eso tenía autoridad, por eso que la gente dice que estaban sorprendidas. No nos enseñaba como los escribas, porque era una fe intelectual la que ellos tenían, una fe muerta, como dice Santiago, que no produce obras, sino que predicaba de su misma esencia. Y de acuerdo a Juan 1:1, él es el Logos, es la palabra encarnada, el verbo encarnado, es la palabra hecho carne. ¿Ah? Entonces vemos aquí por la palabra, dice porque dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Vemos el poderío de la palabra. Hay otra cosa, pero usando ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué? Es que la misma Biblia dice que diga Cristo está. Cristo está. Exacto. Entonces la palabra es la palabra, pero ¿qué? Es el Espíritu Santo utilizando su palabra para convencer al creyente de convicción de pecados. El Espíritu Santo es el que te hace macarios. El Espíritu Santo es el que te hace tener una dimensión espiritual mucho más alta de una persona normal. Somos macarios porque hemos heredado la vida eterna. Hemos heredado que tenemos el Espíritu Santo. Estamos sentados en tronos celestiales. Vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Verdad? Somos afortunados. Feliz, dichoso, una fortuna envidiable que solamente Dios da. Estamos en un nivel espiritual de una persona que es inferior. Y es por la palabra, que es acrisolada, es pura, es completa, también en el hebreo, completa, total, lo abarca todo, que hace sabio a una persona que tiene una mente simple. Entonces, somos nacidos de su palabra, por su voluntad, no la tuya, por su voluntad, su soberanía, su supremacía, que te amó antes de la fundación del mundo. Vemos su presencia o su omnisciencia. Entonces, hermanos, espero que les haya gustado esta historia. Que el Señor haga su voluntad y este estudio podamos vivirlo. Y ahora sabemos que podemos decir no al pecado, y que es el pecado, ese bitumio, ese anhelo interno que nos arrastra hacia el pecado, hacia la tentación. Pero Dios quiere que seamos su amor, quiere que seamos como ese guerrero en batalla, que no deserta. ¿Y cuál es la voluntad
texto de Mateo para no quiero extenderme más. Mateo 5:6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vemos las bienaventuranzas, son los macarios, los que tienen hambre y sed de justicia. En griego, hambre y sed de justicia, ese hambre y sed es tixau peinao. ¿Qué quiere decir? Habla de una sed, de un hambre así como si no hubieras comido días, como si no hubieras tomado agua en días, y tienes ese deseo de comer y de beber. Es ferviente, profundo. ¿Vale? ¿Por qué? De justicia. Andar en piedad. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La justicia es andar en piedad, obedecer. Vamos a caer, digo. Somos imperfectos. Pero eso es la lucha, la batalla de la fe, como dice Pablo. Por la palabra justicia, en griego y en caioso, me quiere decir, vamos a tener bienaventurados, macarios los que tienen ese deseo ferviente por la aprobación divina. Es bonito, ¿no? Es más profundo y más hermoso. Pero dice, porque ellos, ¿quiénes son ellos? Los que están en Cristo. Los sellados, serán saciados. Algún día seremos saciados, porque somos macarios. Vamos a calmar esa hambre y sed de querer obedecer al Señor completamente. Bueno, hermanos, el Señor ha hecho su obra, no he sido yo, ha sido el Señor. ¿Que quede claro? Yo no tengo nada que ver aquí. Vale. Si el Señor piensa que no está. Voy a orar, ¿vale? Amado Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este estudio y que este estudio, Señor, sea de cambio en nuestras vidas, Señor. Tú eres el que nos regalas esa misericordia, como dice en tu palabra, que tus misericordias son cada día nuevas, Señor. Señor, ayúdanos a ser perseverantes, a ser ese guerrero imponente, de seguir perseverando en la fe, Señor. Somos imperfectos, pero ayúdanos, Señor, tenemos tu Espíritu Santo. Danos esa convicción, ese fervor, Señor. Tú eres el Maestro aquí. Nosotros somos siervos inútiles, que nunca terminaremos de aprender. Ayúdanos, Padre, porque somos miserables. Ayúdanos a decir las palabras de Pablo, cuando dice, todo lo que tengo, todo lo que he conseguido, lo tengo por basura, por seguir el amor de Cristo. Danos ese amor, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo el peso, de todo lo que nos obstruye, de todo el pecado, Señor, para obedecerte. Somos pecadores, el pecado nos duele. Ayúdanos a amarte. Anhelamos amarte cada día más fuerte, Señor. Perdónanos si te fallamos. Si decimos alguna cosa que esté mal, perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestros deseos pecaminosos, por todo, Señor, no mereciendo nada. Eres tú que mereces toda la gloria. Gracias por la salvación, no mereciendo nada, Señor. Aún mereciendo el mismo infierno, Señor. Te apiadaste, que nos amaste, Señor. De entre la multitud de gente, Señor, que están perdidas. Gracias. Gracias,